The Mind Podcast. Conversaciones poderosas que agregan valor a tu vida. Pensemos diferente. ¿Qué es pensar para vos? De utilizar lo que tenemos, o sea, salirnos de lo normal, de lo cotidiano, de lo ordinario. ¿Cómo lo puedo? Vuelvo a lo mismo. Para mí la palabra cómo es una palabra que definitivamente me saca de todas las estructuras mentales y me da un montón de visualización distinta. ¿Cómo puedo hacerlo distinto? ¿Cómo puedo hacerlo diferente? ¿Cómo hago para crecer? ¿Cómo hago para hacerlo mejor? ¿Cómo llegué aquí? Porque también puedo hacerme las preguntas de cómo estoy donde estoy si no era lo que yo había planeado. O cómo estoy donde estoy si fue lo que planeé. Entonces puedo sacar información positiva, sacar información negativa y sacar información para lo que yo quiero que venga. Entonces para mí es una palabra que definitivamente crea, yo la he investigado mucho, o sea, crea mucha creatividad, Claro. mucha visualización, muchas ganas de hacer cosas diferentes y te lleva posiblemente a acciones inmediatas muy pequeñas, que no necesariamente tienen que ser grandes acciones, pero las pequeñas acciones que te pueden comenzar a mover hacia donde sí querés. Entonces, donde te hace la palabra cómo y decís, pucha, si yo llamara a tal lugar, tal vez, y con solo esa llamadita o con ese WhatsApp, tal vez ya tu vida comienza a ser distinta. Claro. Entonces, es una manera como muy sencilla de comenzar a pensar fuera de lo que generalmente todo el mundo habla y quiere tener, ¿verdad? Total, es una buena manera de desbloquearse, ¿verdad? Porque cuando me pregunto cómo puedo hacerlo, digamos, en relación al futuro, estoy hablando de posibilidades. ¿Cómo lo hice? Bueno, y puedo ser autocrítico y autoanalítico y saber qué hice bien, qué hice mal y qué puedo hacer mejor. Correcto. Y siempre necesitamos nuestro pasado para hacer nuestro futuro. Yo siempre pienso que el pasado no nos determina, pero sí nos ayuda a tener la información correcta para poder resignificar lo que no nos gusta y amplificar lo que nos gusta. Ujú. Total, total. Karina, ¿quién sos vos y a qué te dedicas? Bueno, yo soy primero una persona muy feliz hoy. Primero que todo, muy feliz. Me Tengo llama la la... atención que dijiste hoy. Ahora Hoy, vamos a descubrirlo. exactamente. Em, He creado la vida que he querido en los últimos 10 años, siendo muy consciente de lo que estoy haciendo. Soy coach de profesión, digamos, estudié en el INCAE, coaching ejecutivo. Después de eso, bueno, en esta segunda etapa de mi vida, ¿verdad? La primera etapa, muchas Ah, otras cosas, pero quiero como contarte esta etapa. Y a partir de ahí encontré que lo que quería dedicarme era a ayudar a personas que como yo se han perdido en su propia vida. Y a partir de ahí comencé a trabajar en mi mente, o sea, cómo yo había logrado hacer cosas que ni yo tenía idea cómo las había logrado y comencé a estudiar la mente de qué había hecho yo. Y entonces a partir de ahí, pues comencé a hacer varios estudios sobre la mente, sobre la neurociencia, sobre el coaching, pero a partir de los valores, de las relaciones, de las formas de vida de estar mejor. Definitivamente, Jorge, yo pienso que las relaciones sí son lo más importante de nuestra vida, empezando por la propia. Si no estoy bien conmigo, no puedo estar bien con sin nadie, duda. ni puedo estar bien con el mundo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Y hasta que no me tengo a mí misma, no voy a poder dar lo que quiero darle al mundo. Entonces, eso es lo que me dedico hoy, desde mi parte profesional. Y lo digo desde la pregunta de quién soy, porque lo hago con mucha pasión. Es mi propósito Ajá. de vida. ¿Te identificas con Me esto? identifico completamente, definitivamente yo saqué mi propósito a partir de esto, entendí mi propósito a partir de esto que hago ahora Wow. y es llevar a la mayor cantidad de personas la guía o el conocimiento que tengo hoy desde mi experiencia de cómo realmente podemos tener la vida que queremos y no necesariamente porque la traemos y porque hayamos tenido en nuestra historia lo que queríamos tener, porque muchas veces no tenemos nada de eso y nos reducimos a pensar, me tocó, ¿verdad? Yo esa palabra me tocó. Ay, es como muy, no sé, como que condena, ¿verdad? Totalmente, o sea, es que vivo la vida es que a mí ya me tocó.
Y aquí voy, más Sí. o esas, a veces cuando uno le dice a alguien, ¿cómo estás? Jodido pero agradecido. O sea, yo me quiero como morir, ¿verdad? A nosotros, yo pienso que no nos tocó nada, nosotros criamos todo. Y Ahorita te diste cuenta. O sea, cuando digo ahorita correcto, es hoy te diste cuenta, como ahora mencionaste, soy feliz hoy. ¿Qué exacto. fue lo que pasó? ¿Cómo llegaste a descubrir tu propósito? Bueno, yo pienso que el propósito todos lo traemos, pero no necesariamente lo sabemos, ¿verdad? Eso es algo que Ujú, viene con nosotros. Yo viví una vida muy, muy llena de otros, no de mí. Yo me perdí en mi propia vida, definitivamente, de que estaba muy pequeña. ujú. Tuve unas creencias limitadoras que me marcaron muchísimo. Y así entendí la vida como que uno venía al mundo a quedarle bien a las demás, a hacer que otros estuvieran muy bien, pero que yo no necesitaba ni tenía, ni necesitaba ni tenía, las dos, Ah, ser ni triunfar en nada. Entonces, que realmente, pues si los que estaban a mi alrededor yo les podía servir de puente para que estuvieran bien, yo iba a estar bien. Y sí, o sea, realmente si lo analizas no suena tan peor, ¿verdad? Lo que pasa es que dejé de soñar, dejé de tener metas propias, cualquier cosa que yo hiciera, porque sí, tengo mucha creatividad, entonces, y mucha energía, entonces yo ajá. siempre quería como estar creando, y yo creaba, y me iba bien, Jorge, me iba bien, pero yo me autosaboteaba completo y decía, pero hey, ¿qué me pasa? ¿Por qué me está yendo bien? Yo no estoy para esto, entonces lo dejaba. Ahora, eso lo estás diciendo hoy desde el autoanálisis. En su momento me imagino que simplemente era como una sensación de, "Ah, a lo mejor esto no es para mí. Así, Alguna tal cual. excusa te Me encontrabas y encontraba dejabas cualquier tirado cosa, algún no, proyecto. tengo que ver a mis hijos, les estoy quitando horas a mis hijos, entonces no está bien, o estoy fallándole a mi esposo, o necesito estar viendo más mis papás están necesitando de mí. Lo que fuera era una excusa para yo decir, no, ya esto me está quitando mucho tiempo, mejor ya no me dedico más a esto. ¿Y cómo te sentías en esos tiempos? En esos tiempos me sentía muy mal, pero sentía que era lo correcto. Era como ese dicho que mencionaste ahora, jodida pero agradecida. Exactamente, literal. Era, yo no vine a que a mí me vaya bien y a tener tiempo para mí. Yo necesito tener tiempo para los demás. Y cuando ellos me decían, gracias, tú ayúdame, me estás ayudando, demasiadas gracias por estar a la par mía, demasiadas gracias por esto, ya era como la gran recompensa. Y yo decía, Para eso es. para eso estoy yo aquí. Y claro, ante la vida de todo el mundo yo era supercarga. Y yo, Jorge, me acuerdo llegar al espejo y vos no te puedes imaginar lo que yo odiaba verme en el espejo, porque era ir en contra de todo mi ser, o sea, de todo lo que Wow. yo quería. O sea, yo me veía y yo decía, pero ¿quién soy? ¿Qué hago? Soy una perdedora, o sea, yo no he logrado nada en mi vida, nadie me pagaría a mí, nunca, por hacer algo. O Qué sea, fuerte. era como de verdad un odio contra mí y ante los demás, súper servicial, Sí. o sea, yo llegué a ser, no Era la que sé, estabas ahí para todos, para que siempre, estuvieran bien, pero vos exacto. en la soledad. Exacto. Iba a orfanatos, iba a la cárcel, iba eh, Wow. a cuanto eventos, asociación social necesitaran ayuda, yo estaba, más todos los de mi círculo interno. O sea, mi vida estaba Estás siempre saturada de tiempos para otros, para para servir. otros, para servir. Hay una idea, quiero saber qué pensás de esto. Hay una idea que había leído en un libro que se llama Behave de Robert Sapolsky. Él habla sobre nuestros comportamientos en nuestros mejores momentos y nuestros peores momentos desde el punto de vista biológico. Pero me acuerdo que llegué a la parte de estados empáticos y él habla de que la empatía, si lo vemos desde el punto de vista biológico, es nuestro sistema nervioso reaccionando ante las emociones de otros, sobresimplificándolo. Pero que cuando no tenemos una buena relación con estos estados empáticos, podemos caer en un estado al que él le llama altruismo patológico. Y altruismo patológico es una persona que se nutre de solucionar problemas a otras personas. Yo era altruista patológica, completamente. Wow. Total, así como lo estás describiendo, era mi vida, realmente. Y
hoy podría decir que me dedico a hacer algo similar, pero desde mí, desde lo más profundo de mí y desde lo más emocional y sincero de mi ser. Desde tu felicidad. Total. Ya no es buscando ese, gracias, qué cara que es usted. No. El valor tengo clarísimo que me lo doy yo, no lo que los otros Qué logren lindo, o hagan a través de lo que yo les pueda qué decir, lindo. sino que es lo que yo puedo dar. Y siempre digo que me encanta usar esa frase que digo, no es lo que uno da, es lo que uno recibe. Mm, Y yo recibo mucho más de lo que doy. total. Y Cari, ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Porque hay un punto de quiebre. Total. Esto no pasa a la noche, o No. sea, así paso a Sí, paso, no sé, cada quien tiene su sí, historia. sí, ¿Qué fue lo que pasó en tu vida que vos dijiste hasta aquí? Ya no puedo seguir así. sí. Bueno, ve, yo, como te digo, me pasaron varios eventos que hoy también puedo entender, no los entendía hace muchos años. Cuando era niña y me convertí en una adolescente muy, muy difícil. Mm, Nunca una adolescente que te diga que era de vicios y cosas así, sino que era una persona que no tenía metas, no tenía ganas de sobresalir en nada, pero era la que organizaba todo y además desde la parte negativa, ¿verdad? Era como la cool mala, ¿verdad? O sea, como una mean girl. sí, sí, una cosa rarísima en el colegio. Entonces Así. era como que tenía que quedarle bien a todo el mundo, organizaba cosas y todo. Y al final yo ni siquiera iba a las cosas porque no sentía merecedora Wow. de estar ahí. Entonces era como muy rara. O sea, realmente yo hoy me veo para atrás y digo, qué mujer más rara. O sea, de verdad, qué cosa más rara porque era súper amigable, súper chismosa, estaba en todos los chismes, estaba en todas las cosas, estaba en todas las organizaciones y al final llegaba la fiesta, el paseo, lo que fuera a hacer y no quería ir porque al final yo no me sentía que merecía o que Ajá. era parte de. Mm. Siempre me sentí como muy, muy afuera de todo. De esa manera, sí, y yo me acuerdo de oír a mis compañeros que iban a estudiar y emocionados y todo. Yo decía, yo no tengo ni la menor idea, ni qué quiero estudiar, ni qué quiero hacer. Entonces a mí que ni me preguntaran eso. Me quedaba en todo. Después de que había sido una niña, yo fui una niña que quería ser actriz, demasiado feliz, lo daba todo por ese gran sueño. Era súper extrovertida. Y hasta que un día una profesora dijo que íbamos a tener una asamblea muy importante. Y en ese momento dijo, todos vamos a salir a una obra de teatro. Inmediatamente dijo, menos vos, Karina, a vos después veo qué te pongo a hacer. Y eso, Jorge, a mí me marcó. La profesora ¿Qué? nunca dijo, vos no servís, vos no. Simplemente dijo, a vos después veo qué te pongo a hacer. ¿Qué edad tenías? 11. Ujú. No sé si habrá sucedido, creería yo, años después creo, yo tengo una dislexia severa. Yo no sé si a raíz de mi dislexia ella decidió que yo no saliera porque seguramente leía muy mal. No sé. Eso es ahora lo que Ok. pienso. Pero eso a mí me marcó mucho, basado en otras muchas cosas, pero digamos que esa es una historia que me marcó mucho y me hizo ser esta niña servidora, pero al mismo tiempo no merecedora. Ujú. Esa adolescente, perdón, servidora, pero no merecedora. Y así me casé y así tuve a mis hijos. Y así viví 17 años. En eso que te contaba antes de que yo odiaba verme en el espejo, hoy me doy cuenta también de que uno puede vivir en contra del mundo, pero no puede vivir en contra tuyo. Y yo iba en contra de todos mis valores, de todo lo que yo quería, porque mi racional decía que yo tenía que hacer y mi inconsciente decía que yo también tenía que hacer, pero para mí, ¿verdad? Qué duro ser humano, ¿verdad? Porque pasamos en esas. De alguna manera, siempre hay como, no sé, esto es lo que yo creo con respecto a nuestro camino como individuos. La gente habla, ay, es que el camino de la vida es como llegar a alcanzar la sabiduría o la realización. Yo creo que el camino de la vida de un ser humano es lograr alinearse. O sea, que lo que uno dice, los consejos que yo te puedo dar Ujú. o las cosas que creo que son las correctas, se alineen con mis emociones y con mis acciones. Ajá, O sea, correcto. es como el camino de la vida para mí es alinear lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Yo lo resumo siempre en vivir con coherencia. Exacto, Ujú. exacto. Es la coherencia de todo mi ser y en poder vivir yo así para poder dar así.
Y es de todos los días. Y es todos los días. Es una decisión diaria, creo. Ajá. Entonces, Jorge, odiando lo que yo me veía, ve qué racional tan extraño tenía en ese momento, ¿verdad? Que ya vos que sos el experto vas a poder decir, yo decidí huir de mi propia vida. O sea, esa fue mi solución, decir como, bueno, de ahí, aquí tengo todo esto y si yo huyo y busco una cosa extra en mi vida que sea solo mío, entonces me voy a realizar por ahí. Y decidí ser infiel a mi esposo y darle vuelta. Y conseguí, yo creo, Jorge, que uno cuando está mal, encuentra mal. Y cuando está muy mal, encuentra muy mal. Y fue lo que me pasó. Yo estaba muy mal. Y encontré todo lo que yo quería oír y todo lo que yo necesitaba escuchar de la peor manera posible. Y me metí en una vida doble que todavía me enredé más, ¿verdad? O sea, era como exacerbar lo que ya pasaba, porque era huir aquí y huir aquí. Wow. Al final de cuentas, nunca era yo. Eran dos mundos absolutamente paralelos a donde yo no existía. Simplemente era una actriz, la que hubiese querido tal vez ser cuando era niña, ¿verdad? Una actriz en una y una actriz en otra. Y así viví 5 años. A los 2 años, todo esto fue primero a escondidas, obviamente, como cualquiera de esas relaciones que siempre son así. A los 2 años se destapó todo y obviamente tuve una separación con mi esposo muy complicada, muy dura, muy fuerte. Y al principio mis hijos se quedaron conmigo. 1 año después de esa separación, mis hijos me dijeron, mami, no te reconocemos, no nos representas ya, no sentimos que sos la misma. Y me dieron la primera gran lección para comenzar mi cambio en ese día, que me dijeron, el amor nunca está en juego, pero nos hace daño. Y nos vamos a ir a vivir con mi papá. ¿Qué edad tenían tus hijos? Mis hijos estaban adolescentes, una edad muy complicada. El menor tenía 11, 12 años, más o menos. Ellos se llevan 2 años todos, el otro 14, el otro 16, 15, por ahí. Se fueron, Jorge, y no me volvieron a contestar ni un mensaje, no volví a tener una sola, no volví a saber absolutamente nada de ellos por 2 años. Y por esos 2 años yo sobreviví definitivamente, sobreviví, esa es la palabra que puedo decir, y cada día me iba más para abajo, y creo que hoy puedo diagnosticarme yo como una adicta, como una drogadicta. Yo iba perdiendo todo, perdía cada vez más, pero cada vez necesitaba más la recompensa inmediata. Entonces, es exactamente lo que pasa con las personas drogadictas, ¿verdad? O sea, ¿Y cómo, o sea, cómo sostenías esa recompensa inmediata? O sea, ¿qué hacías? tenía a la otra persona. Okay. Entonces, comencé a tener escapes enormes, ¿verdad? Gracias a Dios decidí nunca irme a vivir ni nada así con esta otra persona, pero entonces la otra persona también captó muy bien el asunto, entonces sabía cómo sacarme de mi realidad. Entonces, viaje, paseo, esto, el otro, ¿verdad? Entonces era como no estar en un mundo a donde yo podía recordar que no tenía a quienes más amaba cerca. Y eso me llevó a una profunda depresión, definitivamente, cada vez. Y yo, como energéticamente, ¿verdad? Sabemos que somos energía y si no estamos subiendo, estamos bajando. Y yo iba bajando, pero iba bajando de a poquito si no me da cuenta. Hasta que, bueno, con decirte que yo ya no hablaba, yo solo lloraba. Yo hablaba llorando y la gente lo encontraba normal porque todo el mundo decía, sí, claro, si perdió a los hijos, ya no lógico, los ve. ya no los ve. Sí, ella tiene, ese es el estado normal de ella. Entonces yo en el supermercado lloraba, en el carro lloraba, en el teléfono lloraba, perdí mi trabajo, perdí la casa, perdí todo lo que era importante para mí, perdí todo. Me quedaba, digamos, mis hermanos y mis papás, quienes no estaban muy de acuerdo en nada, pero bueno, digamos que tenía el leve apoyo final de ellos, digámoslo así. Y 2 amigas que han sido como las 2 personas que siempre han estado a la par mía. Aparte de eso, te digo que todo el mundo fue desapareciendo.
O sea, poco a poco era como, esta mujer es demasiado enredada, no quiero estar cerca de ella, ¿verdad? Y todo fue poniéndose oscuro, 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 oscuro. Hasta que un día yo tuve de verdad una conciencia, un llamado, yo soy creyente, estoy segura que Dios tocó mi corazón y yo dije, algo tiene que cambiar. O sea, ya yo no puedo, o sea, no puedo más. Ya lo único que quedaba era como, no sé, como morirme, era lo mejor que me podía pasar. Y tuve la palabra y no me preguntes cómo llegó a mí, como te digo, o sea, definitivamente es Mm. divino esto, o sea, yo pienso que definitivamente el Espíritu Santo llegó a mí y me puso la palabra que nunca había tenido en mi vida, internamiento adentro. Yo entendí ese día que lo mío no era como de citas psicológicas, que ya iba a algún momento, era algo muy radical. Ujú. Y ese mismo día comencé a buscar internamiento y para hacerte el cuento corto, en una semana estaba internada en una clínica de enfermedades mentales. Aquí, buenísima, con un equipo profesional increíble. Y ahí estuve 4 meses internada. Y ahí comenzó un proceso total de transformación. Estoy hablándote de 2013. 4 meses se dicen muy fácil. 4 meses en una clínica sin comunicarse con el mundo, es todo el tiempo el mundo. Es literal, no sé, se te hace, o sea, yo ahora me recuerdo esos días y me recuerdo como los mejores días de mi vida, definitivamente. Los días a donde entendí quién era, para qué estaba en este mundo, qué podía hacer, qué seguía para mí. O sea, dentro de esos mismos 4 meses lograste entender Muy poco a poco, pero sí, sí. cómo era ese proceso. O sea, estoy entendiendo, o sea, estoy infiriendo que hubo acompañamiento de personas que te ayudaron a darte 22 cuenta. profesionales al, 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 al servicio de las personas que estamos ahí 24/7. Es una clínica a donde, o sea, es igual que un tratamiento de drogas, por ejemplo, digamos. Este, es una clínica donde entras y desde las 5 de la mañana comenzás a trabajar en la mente ¿Ok? hasta las 8 de la noche y vos te puedes imaginar lo que eso es de agotador. Súper Es cansado. agotador, o sea, te vas a la cama agotado. Obviamente los primeros días y de ahí nace mucho de mi proceso. Los primeros días yo solo lloraba, me sentía la mujer más denigrada del mundo. Yo me interné por mi propia voluntad, pero te tratan muy bien, pero no, pero desde el primer día te dicen usted de aquí todo se lo tiene que ganar, porque aquí no somos nadie. Cualquier cosa hay que ganársela. Desde una requisa para entrar, porque hay gente con drogas, ¿verdad? Entonces, yo nunca he tocado una droga y me sentía rarísima porque yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es este ambiente? A mí me dijeron, usted tiene una droga y tiene nombre y apellido. Y esa es la suya. Entonces, bueno, era diferente. Este, y comencé, me lloraba muchísimo. Yo, como te digo, estaba muy, muy deprimida y nada más me dieron medicación y me dijeron, leas este librito y cuando esté preparada para comenzar a tener terapia con todos sus compañeros y comenzar a incluirse en la clínica, eh, llegas, tómese los días que tenga que tomarse. Y el librito que me dieron fue El hombre en busca de sentido. Mm. Y fue el libro que a mí me cambió la vida. Desde ese momento yo entendí que teníamos la última de las libertades, que sentía que era lo último que a mí me quedaba también, de escoger de qué forma comenzaba a ver y a resignificar las cosas que me habían pasado para comenzar a tener una mejor vida. Ujú. Cuando terminé de leerme el libro, no recuerdo cuántos días después fue, comencé a ir a las terapias y el proceso comenzó a ser muy, pero muy sanador, empezando primeramente por entender qué había pasado en mi vida hacia atrás, ¿verdad? Como hacer ese Excel de vida de qué pasó conmigo, por qué yo llegué donde llegué, Ajá. ¿verdad? Entonces, con ayudas de muchas terapias y de muchas herramientas, definitivamente esa clínica nos dan todo tipo de herramientas para todo tipo de personas, porque de ahí lo mismo no nos va a servir a Total. todos. Eh,
Y ya yo fui entendiendo por dónde era mi camino. Me acuerdo el primer día en la clínica que me preguntaron dónde te ves en un año y me ataqué a llorar porque yo no veía ni el día siguiente, ¿verdad? Y poco a poco comencé como a tener mucho más claridad y a como entender un poquito más. Cuando yo tenía 47 días de estar en la clínica, me sacaron de la terapia que estaba y me dijeron, Karina, pasó algo. ¿Qué pasó? Yo estaba muy feliz, la verdad, te digo. O sea, ya llevaba 47 días y yo estaba muy feliz de estarme encontrando a mí misma. A tus hijos les contamos y tu hijo menor quiere venir a verte. Y ese mismo día, Manrique llegó a verme. Ese día yo, honestamente, el día empezó y yo, Jorge, todavía no tenía claro qué era lo que yo quería. Yo estaba muy feliz encontrando los porqués y los qué quería comenzar a hacer, ¿verdad? Cuando Manrique llegó, bueno, primero tenía 2 años y 4 meses de no verlo. Siempre digo que ese abrazo fue el abrazo del cambio de mi vida. Y no me puedo acordar de ese abrazo sin que se me salgan lágrimas hoy de felicidad, pero fue el abrazo más feliz que tuve, de más sentido, pero lo llamo el abrazo del cambio, porque yo en ese momento entendí qué era lo que yo quería y entendí que sí podía hacerlo y era recuperar a mi familia y incluido mi esposo. Ahí. Entonces, ese mismo día en terapia, con todos los terapeutas, les dije lo feliz, ya Manrique llegó, se fue todo y en la noche teníamos terapia y les dije, vengo demasiado feliz, estoy fascinada porque ya lo tengo claro, yo ya sé qué es lo que quiero. Y los 22 profesionales, Jorge, se me quedaron viendo tal cual mi profesora de 5º grado y me dijeron, no, Karina, no te ilusiones. Ya esa parte de tu vida se deshizo y no puede volver a ser igual nunca más. Wow. Y como ya había recordado a mi profesora, pude entender. Y ese día, Jorge, ese día marcó la diferencia, un 23 de octubre. Yo hice un clic. Y siempre pienso que estamos a un clic todos, a una puerta de tomar la decisión de cambio. Y yo dije, no. Ustedes tienen razón, mi familia se deshizo y no va a volver a ser la misma nunca más. Va a ser mejor. ¿Qué pasó? No sé, pero mi mente cambió. Y desde ahí, mi trabajo en la clínica cambió también. Dejé solo de pensar por qué había pasado y cómo estaba pasando lo que estaba pasando y comencé a entender, y por eso te digo la palabra cómo, es una palabra demasiado importante en mi vida, cómo de aquí voy a comenzar a hacer las cosas para que esto pueda comenzar a ser distinto. Y sea mejor. Mejor, exactamente. Y comencé a entender que podía crear en mi mente lo que quisiera crear en mi vida. Comencé a visualizar montones, comencé a declarar muchísimo, comencé a coger técnicas que antes no les veía tanto sentido porque estaba mucho más metida en qué había pasado. Y con ese que había pasado, que ya tenía, comencé a entender que con eso que había podía. Y que con eso podía comenzar a hacer otras cosas. Entonces, lo que no me servía, desechémoslo. Yo siempre digo que somos como una alcancía. Cuando la quebramos, cogemos todo y lo acomodamos. Y son como todos los pensamientos acomodaditos, pero siempre van a haber cinquitos que vamos a botar, que ya no sirven, ya fueron de hace años, o hasta de un país que fuiste y lo metiste ahí que no te sirve para nada. Pensamientos que ya no me servían. Y yo dije, ya, lo que quedó, quedó. Chao. Y ya no voy a seguir ahí. Okay. Y voy a comenzar a ir hacia adelante. Y comencé en el hoy a hacer como hábitos que me comenzaron a crear formas diferentes. Siempre he sido muy deportista y una de las cosas que me encantaba de la clínica era que yo juego tenis, tenía cancha de tenis y tenía para poder caminar y correr y todo, porque tiene un jardín muy amplio. Entonces yo me levantaba muy temprano y hacía todo eso, pero a partir de ahí comencé a hacer hábitos mucho más centrados,
la meditación, comencé a hacer cosas que comenzaron a crear mi día de una manera que no estuviera siempre pensando en lo que había sido y en el miedo de lo que podía ser, sin miedo, era como en el día, nada más. Wow. Y sobre todo, Jorge, comencé a tener muchísimo agradecimiento. Como a Enrique por haber ido, Sin obviamente. duda. Después de eso, él accedió a comenzar a hacer terapia conmigo. Entonces comenzó a ir, no a la clínica exactamente, porque la clínica no permite visitas, lo permitieron porque era un caso como muy especial por ser hijo, pero van a otro lugar a donde la familia comenzó a hacer terapia. Él comenzó, poco a poco llegó su otro hermano, el hijo mayor, y al final llegó el del medio. Y digamos, mi graduación de la clínica fueron los tres a recogerme y fueron los que me llevaron a la casa. Entonces, a partir de ahí comenzamos terapia familiar con ellos. Hicimos esta terapia por más de un año. Eh, Creo que definitivamente uno no puede hablar de los cambios más que hacer los cambios, ¿verdad? Vos puedes decir, yo quiero hacer esto, voy a cambiar. Yo dejé de decir lo que quería hacer y comencé a hacer lo que quería hacer. Y por más pequeños momentos que mis hijos me regalaban en ese año, lo agradecía como si fueran toda la vida. O sea, si me decían, voy a pasar a tu casa, yo vivía en un apartamento pequeño sola, y me decían, voy a pasar a tu casa media hora, Jorge, para mí era un día entero. Mm. Y así comencé a agradecer muchísimo lo que sí hay, lejos de ver lo que no había. Pero sí, como digo yo, con los pies en la tierra, pero con la vista a las estrellas, comencé a imaginar todo lo que podía venir para nosotros. Mi esposo, o ex esposo en ese momento, obviamente, a todo esto comenzó a ver los cambios en mis hijos, en su relación conmigo. Eh, yo le pedí a los terapeutas que lo invitaran a la terapia. Yo estuve con ellos más de 2 años, con Ajá. 4 meses interna, pero más de 2 años en terapia. Entonces les pedí que si lo podíamos invitar a que él y yo tuviéramos una relación amistosa para poder pues, tener los Ajá. hijos en común que teníamos, ¿verdad? Y poder sobrellevar la vida de una mejor manera, ya sin el pasado. Si pedí perdón unas 2.000.000.400.000 veces es poco. Pero yo creo que uno necesita, cuando has hecho daño, con toda la humildad del caso y con esa empatía tan bonita como la describiste hace un rato, poder sentir lo que los demás sienten cuando les haces daño y poder pedir ese perdón desde el alma, Sí, genuino. genuinamente. A veces es necesario pedirle muchas veces. Y no porque uno no baste, es porque para uno es importante. Y ya ellos me decían, ya no me pidas más perdón. Yo les decía, es que es por mí. Es por mí, yo necesito pedir perdón y déjame pedirte perdón hasta que ya no lo necesite. Y llegó un momento que ya no lo necesité, pero sí lo necesité por mucho tiempo. Mi esposo comenzó a ir a la terapia y como una película terminamos casándonos en el 2016 de nuevo. Bueno, rehaciendo votos porque uno se casa solo una vez, ¿verdad? Mm. Así que hoy somos una familia, Jorge, a partir de ese momento que nos elegimos diariamente. Sabemos que no tenemos nada por añadidura, que Ajá. todo en la vida puede cambiar y puede cambiar para mejor. Entonces todos los días realmente nos aceptamos, nos amamos y nos decimos lo mucho que nos queremos y lo mejor que podemos estar. Tanto con mis hijos como con mi esposo. Yo honestamente, si me echo para atrás, yo creo que yo nunca hubiera imaginado tener una relación como la que tengo hoy con ellos. Hoy mis hijos son recontra grandes, ¿verdad? Son súper adultos. Mi hijo mayor tiene 32 años, ya está por casarse. El que sigue tiene 30, el que sigue tiene 28. Son dos abogados, o sea, son uno financista, profesionales, con los cuales tengo una relación mucho más allá que solo el amor de madre. Definitivamente todos nos dimos una segunda oportunidad y sabemos que las Qué- segundas oportunidades son mucho mejores cuando uno las hace bien. Y cuando asumís la responsabilidad, ¿verdad? Exacto. Una responsabilidad enorme, pero que realmente
¿Cómo te lo digo? O sea, me siento tan feliz de haber asumido esa responsabilidad Total. y de hacerme cargo de mí, de todo, porque hoy no puedo colgar, en mi historia está el divorcio de mis papás, Mm, mucho tema de abandono, etcétera, pero hoy no culpo a nadie, o sea, me responsabilizo por todo, porque todo tenía que pasar para hacer lo que estoy haciendo hoy. Y es absolutamente mi propósito de vida y estoy segura que estoy ahí y moriré ahí porque realmente todos tenemos un camino que vinimos a dar claro. y yo sé que yo estoy en ese camino. Qué impresionante. O sea, lo que es realmente llegar a tocar fondo y, y tomar una decisión desde la responsabilidad, ¿verdad? Porque cuando vos tocaste fondo luego de 2 años de la separación, lo que buscaste es ayuda, ¿verdad? Ayuda, Es como desde la humildad, "Oh, ya desde no la puedo humildad. sola, ya no sé qué hacer, necesito ayuda". Y yo siento, Jorge, que la guía, la ayuda en todos los sentidos de la vida es que no sé por qué sentimos que somos omnipotentes y omnipresentes, ¿verdad? Pero ¿cómo le cuesta a la gente sentir que necesita ayuda mental? O sea, desde la parte mental, ¿verdad? O sea, porque a vos te duele la cabeza y vas al doctor. O sea, si te duele la cabeza 4 veces seguidas, dices, voy a ir al doctor. Y vas y te dan el medicamento y ya te sentiste tranquilo. Sí, Pero puedes pasar años mal con una vida que no es la que querés vivir y sabes que no es la que querés vivir y no buscas la ayuda. es raro, Es muy extraño, somos seres es muy raro. apegados no sé, al instinto de sobrevivencia desde la parte de no voy a hacer nada, de paralización. O sea, estoy pésimo, pero no puedo hacer nada. Es como, no sé, es extraño. Hace poco había escuchado a Gabor Mate diciendo que, si bien es cierto, el instinto de supervivencia primitivo nos lleva a pelear, paralizarnos o Ajá. huir, que hoy en día tenemos otro mecanismo de defensa y es distraernos. Sí, tenés razón, sí, sí. Ujú. Y es... Sí, distraerte con gratificación inmediata a partir de cualquier estímulo. Lo más fácil es el teléfono y las redes sociales, pero está Netflix, está comer lo que vos Lo que querás, sea. está viajar, Ujú, está tener diferentes parejas, ujú. está ver películas, ir de shopping. O sea, es que hay demasiados estímulos externos que te llevan a olvidarte de que en la mente también se pueden hacer cosas, se puede actualizar. Sí. Bueno, de hecho, aburrirse ahora es como un pecado, ¿verdad? Estar aburrido. Estoy aburrido. Las mamás a veces me dicen, es que mis chiquitos están aburridos. ¿Y qué? Es perfecto. Perfecto. Los mejores inventos se han hecho cuando alguien está aburrido. Y de hecho, si nos ponemos a pensar en hace 2000 años, que todo el mundo dice, qué raro, ¿por qué es que antes los seres humanos eran más inteligentes? ¿Por qué es que habían pensado en cosas que hoy estamos reforzando a través de experimentos científicos? No tenían No distracciones, tenían estaban distracciones. aburridos. Así ¿Qué les es. quedaba? Volver a ver literalmente para el cielo y preguntarse, ¿por qué es que todos los días veo esas estrellas que están alineadas y tienen cierta forma? ¿Por qué es que el sol se acuesta en tal dirección y luego se levanta en otra? La penicilina, Sí, porque un pan tenía hongo, y entonces me quedé viendo el pan y dije, esto se puede, y salió la penicilina. O sea, son cosas que ahora no pasan porque andamos en el corre-corre y en la distracción y hay que hacer, y los niños mismos, o sea, van a clases de 17 cosas. una agenda hiper llena que yo me quedo como, y Desde que están, no sé, mínimos, a mí me hacen muchísimo la pregunta a mis clientas es, mi hijo está haciendo, no sé, no está haciendo muchos amigos en la escuela, tengo ganas de llevarlo donde un psicólogo. Y mi pregunta es, ¿y por qué lo vas a llevar donde un psicólogo? Nada contra los psicólogos, me parece maravilloso, pero claro, a ver, ¿por qué lo vas a llevar donde un psicólogo? Porque no necesariamente cumple con el patrón que a vos te gustaría que cumpliera de tener muchos amigos, porque tal vez tu hijo lo que necesita son pocos. claro. Pero Uno, pero dos. eso es pensar fuera de la caja. Mm, Eso es salirte de tus creencias limitantes. Y no necesariamente la mamá sabe que está pensando bajo sus términos, bajo sus creencias y así pasando el ser a Sí, sus sí, sí. hijos. Eso, cuando las personas se dan cuenta, eso es pensar. Exactamente. Es cuando te das cuenta de que tienes patrones de pensamiento que has heredado, algunos que has entendido por
por tus experiencias previas, por las cosas a las que les has prestado atención y darte cuenta de que eso es solamente una versión de la realidad. Eso es pensar. Y cuando te das cuenta que es solo una versión de la realidad, tenés entonces la humildad para poder cuestionarlo, la apertura para poder cambiarlo, la empatía para entender a otros. O sea, se abre un mundo de Un mundo posibilidades. que, bueno, yo al final, si tengo que resumirte, lo que yo hago en mis procesos Ajá. es desarrollar la conciencia. Ujú, ujú. Es desarrollar y hacerte un estratega de tu propia vida. Al final de cuentas, porque si desarrollas tu conciencia, puedes entender todo lo que está pasando a tu alrededor. Primero desde mí, ¿por qué? Después con los demás y poder estratégicamente decir, no, aquí o cambio o voy para esto, ¿verdad? Como yo a veces también digo, bueno, si lo tenés claro y quieres seguir yendo para eso, lo tenés claro. Ujú. ¿Ya? Sí. Pero bueno, Eddie, cada quien sabrá qué es lo que quiere. Vos, lo primero que hiciste fue, quiero volver a tener a mi familia, pero mejor. Y lo lograste. Ujú. Y después de ahí, ¿qué pasó con tu vida? Ahí fue donde, bueno, donde lo logré, yo dije, wow, ¿qué hice? O Sí, sea, es yo como, misma me ¡fua! sorprendí, wow, ¿cómo lo hice? Y ahí fue donde te digo que comencé a estudiar esto, comencé a estudiar qué había pasado en mí. Y yo comencé a estudiarlo de verdad al principio con la idea de entender, punto. Entenderte. Entenderme, terminar Ajá. de entender, o sea, ¿qué hice yo? ¿Por qué logré esto? ¿Y qué hiciste? ¿Buscaste libros? ¿Te metiste a cursos? Comencé a buscar libros, en cursos, todo lo que pude. Amo estudiar, la verdad que yo me considero una estudiante de por vida. Cuando me preguntan cuál es tu profesión, de ahí no sé qué decirte, estudiante por vida, porque he estudiado como de todo un poco y me encanta el estudio. Entonces comencé a estudiar, estudiar, estudiar y así fue como comencé pues a decir, bueno, ¿cuáles herramientas fueron las que a mí me sirvieron? ¿Cuál fue el orden de esto que yo fui haciendo? ¿Qué fue lo que hice? Y así fui desarrollando mi programa de hoy, que hoy doy como una mentoría. Me encanta. ¿A quién está dirigido tu programa? Mi programa está dirigido a cualquier persona, Jorge, que al igual que yo, se siente bloqueado, perdido, no encuentra su norte, no sabe hacia dónde va, no se encuentra a sí mismo. A todas esas personas que necesitan ver esa luz para poder continuar su vida. A No, esas si vos personas. pensaras en las personas que han llegado a vos y han tenido éxito, ¿a qué se dedican? ¿En qué etapa de su vida están? O sea, Generalmente son personas jóvenes, son personas entre los 30, máximo 45 años, a veces menos también, o sea, menos de 30 también, profesionales muy exitosos en general, gente exitosa en sus profesiones, pero no en sus vidas personales, que de una u otra razón o no tienen las relaciones que han querido o las tienen, pero por alguna razón las han perdido. Las han tenido, pero las han perdido. ujú. Y hombres, mujeres. Más mujeres que hombres, pero sin embargo tengo muchos hombres también. Sí. Ajá. Y me encanta, la verdad, Sí, ver a los hombres total. porque mucha gente piensa que el hombre no es vulnerable, que el hombre no siente. O sea, todavía hay mucho paradigma de eso y es todo lo contrario. Yo tengo hombres maravillosos en mi programa y creo, Jorge, no creo, aseguro que los mejores procesos de transformación han sido en hombres que mujeres. ¿Y Sí. a qué se debe? ¿Qué crees que sea? Creo que son más comprometidos. Al final, o sea, al hombre le cuesta más llegar. Sin embargo, una vez que llega, se compromete muchísimo más. Mm, La mujer siempre manejamos el tema de que ya nosotros, y generalmente cuando somos mujeres, no somos solas, somos un combo. Y es cierto, eso sí lo somos. Entonces tenemos mucho más distracciones y cuesta más. O sea, como lo que te pasaba en tu pasado. Exactamente. Como que son más dadas a A otros. otros, exactamente, pero tal vez no en la forma tan desmedida como yo, pero sí son más dadas a dejar cualquier cosa por estar primero, ¿verdad? Y yo creo que es parte de esa maternidad que todas tenemos tan arraigada, que hay una maternidad muy sana y hay una maternidad no tan sana, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos en los procesos es eso. La diferencia también con las mujeres, que es una parte muy positiva de las mujeres, es que las mujeres en grupo se apoya mucho.
Claro. El hombre no le gusta tanto el grupo de apoyo, pero a la mujer le encanta el grupo de apoyo. Entonces, cuando una jala a la otra, es mucho mejor y el resultado es mucho mayor. Entonces, mis grupos, bueno, yo de verdad que amo a mis chicas y hacen grupos maravillosos donde después se apoyan unas a las otras en sus debilidades. Unas tienen algunas debilidades, otras tienen algunas fortalezas y ahí se van alineando y se van jalando el aire entre ellas, ¿verdad? Ojo que estás cayendo en esto, ojo que tal cosa, y ellas mismas se apoyan y es una maravilla cómo los grupos tienen esa energía y es vacilón porque vos llegas a un grupo, cuando empezamos un grupo, de nadie se conoce, ¿verdad? Ajá. Muy poca, o tal vez has visto a alguien por ahí, pero nadie se conoce. Y 10 semanas después somos, como les digo yo, somos las desconocidas más conocidas. Y nos conocemos desde una parte muy interior y entonces haces una amistad muy distinta a la que puedes hacer con cualquier otra persona. Mi proceso se basa mucho en la fórmula ser más hacer. Entonces yo les digo, todas llegamos aquí diciendo qué hacemos y nos vamos a ir y vamos a seguir siendo en la amistad de ser, no de hacer. Y entonces desde el ser es que hablamos entre nosotras y nos ayudamos entre nosotras. Me encanta. Tu programa es un programa grupal. Grupal, correcto. También tengo individuales, pero mucho más grupales porque, como te dije, mi propósito es llegar a la mayor cantidad de personas. Tiene todo el sentido. Y entonces, exactamente, yo comencé solo con unos a unos, pero siempre con la espinita que tenía que hacerlo en grupos y cada vez más grandes porque realmente ese es mi propósito. Además, no sé, como que también estoy concluyendo que por tu propio proceso te diste cuenta del poder de los grupos. Completamente, completamente. Entonces yo hacía unos a unos, pero siempre con la espina de decir, pero si yo me curé, hice mi proceso en grupo. Realmente las terapias en general son en grupos y de vez en cuando tenés una terapia individualizada, pero realmente el poder del compañero es lo que más te puede ayudar. El poder de la pregunta del de a la par, el poder de la historia del que está a la par tuya, porque desde ahí puedes agradecer lo que vos sí tenés y puedes ver las luchas de los demás y puedes relativizar. Yo siempre digo que relativizar es demasiado importante. O sea, a veces hay gente que se hace un drama por algo y no está relativizando porque no tiene ejemplos, no es porque no quiere, es que no tiene cerca cómo ver el otro lado y decir, pucha, relativice, ¿verdad? Sí, o sea, ¿esto es una tragedia realmente o no? Ponga en perspectiva. Como lo decía Marco Aurelio, en el gran esquema de las cosas esto es efímero. Exactamente. Ya va a pasar. Exactamente. No es nada. Exactamente. Nada como los estoicos, de verdad. Sí, es una maravilla. Sí. Entonces, tus procesos son en grupo. ¿Cómo se llama? Se llama Ser Más Hacer, pero en inglés Be+Do Program. ¿Y cada cuánto lo abrís? Cada 10 semanas. Cada 10 semanas sí. Y dura 10 semanas. 10 semanas. 10 semanas seguidas, donde nos vemos todos los, digamos, si son los lunes, nos vemos todos los lunes. Ah, qué chido, es presencial. Es online. Pero sí es en directo, o sea, es en vivo, sí. ¿Y qué son sesiones de 2 horas? 2 horas, donde yo les comparto a ellas información. Yo siempre digo que la información alivia. A mí lo que más me alivió, y vuelvo a lo mismo, el proceso está totalmente creado en mi propio ejemplo. A mí me curó muchísimo el entender. Y entonces yo digo que la información alivia. Entonces, total. De primero es cómo podemos llegar a la información. El proceso tiene mucho, pero mucho compromiso de parte del alumno a trabajar fuera de las sesiones, ¿verdad? Te dejas tareitas. Montones. No tareitas, un montón de tareas. Les doy ebooks una semana a semana, donde van haciendo sus trabajos. Entonces, sí tienen un compromiso. Yo hago una sesión de claridad antes de que se inscriban para explicarles esto, porque como yo les digo, yo voy a correr a la par tuya y me voy a poner tu camiseta, pero yo no puedo hacer el trabajo por vos. Entonces, el trabajo lo hacemos juntas. Yo doy mi parte y vos das la tuya. Y el compromiso tiene que ser exactamente el mismo. Y así es como entramos al proceso. Los cambios se comienzan a ver desde el día 1, igual que me pasó a mí. O sea, yo aprendí que cuando uno ve cambios inmediatos, por más pequeños que sean, eso te inspira, ¿verdad?, a seguir y querés hacerlo. Y realmente cuando vos estás en algo, pero vas y no ves cambios, te
te aburrís y lo dejas de hacer, ¿verdad? Pero si comenzás a ir al gimnasio y comenzás a ver el cambiecillo, ¿verdad? Después de un mes de gym, uno dice, pucha, qué chiva, esto sirve. Entonces querés hacerlo más. Y realmente les pongo cambios en la primera sesión que van a comenzar a hacer y ya en la segunda sesión me dicen, wow, o sea, hice esto y cambió esto, hice esto y cambió esto. Y entonces vemos cómo la vida se comienza a tornar distinto a partir de que yo cambio. Y siempre les digo, si yo cambio, todo cambia sin que nada cambie. El mundo no va a cambiar, el mundo va a seguir siendo el mismo, pero si nosotros hacemos el cambio, nuestro mundo cambia. Si cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de vivir, comencemos a pensar distinto. Entonces me dices, es que no lo logro, es que hice tal cosa, pero vuelvo al mismo pensamiento. Claro, si tenés 30 y resto de años de pensar de la misma manera, no va a pasar de la noche a la mañana, pero perseverancia, consistencia, insistencia y las cosas suceden. Entonces, bueno, nos vemos 10 semanas y después de las 10 semanas les doy seguimiento por 2 meses más con una sesión mensual y casi que son 6 meses de seguimiento completo y a los 6 meses las paso a un grupo de la comunidad completa que nos vemos cada 4 meses para tener algunas sesiones así, pues rápidas, ¿verdad? Donde compartimos algo, conversamos y como que retomamos, porque yo siempre digo, hey, somos así, ¿verdad? El ser humano sube y baja todo el tiempo. La cosa es mantenerse siempre como constante en algo y eso nos hace... Entonces a veces la gente va al de la comunidad y dice, pucha, me había caído y qué dicha, ya me refresqué otra vez de todo. Y como me dijo una cliente una vez, me dice, ya salí en modo B. Entonces ya voy en modo B. Entonces esa es la idea, seguir en modo B. Este espacio es una realidad gracias a la Academia Mind Coach. Nosotros nos dedicamos a formar líderes en comunicación humana. Tenemos una misión y es cambiar por completo los paradigmas que hay en contra de las personas que se encargan de liderar a otros. Se dice que 1 de cada 3 personas que asciende a un puesto de jefatura no ha tenido una formación que le permita interactuar de la mejor manera con su equipo y crear un ambiente saludable para que todos se desarrollen y haya una comunicación efectiva. Nuestro modelo consiste en acompañar de forma personalizada a todos aquellos que quieran mejorar sus habilidades para construir acuerdos y solucionar conflictos por medio de nuestro programa estructurado que te va a permitir comprender cómo funciona la mente, cómo construimos las emociones, cómo operan los seres humanos, cómo el lenguaje impacta nuestra versión de la realidad y a partir de ahí adquirir herramientas para influenciar, para acompañar, para tomar decisiones, para dar feedback, para recibir feedback, para dar peticiones, para contar historias y muchas otras cosas más. Si vos sos una persona que quiere desarrollarse, crecer profesionalmente, con una vida balanceada, con nuestro modelo, te voy a invitar a darle clic al link abajo. Nosotros te vamos a estar esperando para acompañarte en una sesión completamente gratuita, darte los detalles y saber si calificas para ser parte de nuestra tribu de líderes en comunicación humana. Increíble. Estos programas son igual abiertos al público, nada más que estoy entendiendo que llegan más mujeres. Correcto. Bueno, no. Sí, no. Los segmentás. No, o sea, no, ahorita solo tengo para mujeres, realmente. Okay. Solo para mujeres. Los hombres los llevo en procesos 1 a 1. Okay. Pero créeme que de las cosas que más ilusión me hace es abrir un grupo de hombres. Y estoy en eso. Eso vendrá pronto. Sí, total. Yo creo que es necesario. Es cierto que los hombres no tenemos tanta... no está en la cultura, ¿verdad? No. Unirnos en grupo para acompañarnos. Sin embargo, si nos vamos a las tribus, eso era parte del día a día. Total. Y hay muchas organizaciones de hombres que se ven en grupo y son maravillosas. Lo que pasa es que les cuesta más y sobre todo cuando son temas tan vulnerables, ¿verdad? Que son temas tan personales. Lo que pasa es que en los grupos en realidad nadie tiene que contar nada. O sea, la que hablo soy yo y las tareas son individuales, o sea, cada uno las va haciendo. Yo sí les doy un seguimiento personalizado siempre, pero es conmigo, o sea, no se lo van a contar a los demás. Ahora, si vos querés compartir en el grupo, ¿qué es generalmente lo que pasa? Porque cuando entras es igual que cualquier cosa, te da como el susto, ¿verdad? Decir, pero yo tengo que contar mis cosas, yo voy a tener que hablar enfrente de todo. No.
tener aquí nada. Aquí todo es optativo y todo es como a cada uno quiera. Al final nadie se calla. Todo el mundo quiere contar todo, todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere compartir y todo el mundo quiere recibir. Porque entendemos ya que no solo Karina puede darnos, sino que todos nos podemos dar. Es súper poderoso. Es súper poderoso. ¿Cuánto tiempo te tomó a vos poder contar tu historia? Buena pregunta, Jorge. No lo había pensado. No sé, creo que la primera vez que yo di una conferencia, sí, fue terminando la pandemia, en 2021, sí, fue la primera vez que di una conferencia a donde conté mi historia y ¿Cuánto había pasado ya de haber vuelto con tu familia? yo volví con mi familia en el 2016. 4 años. 4 años y un poquito más, sí. Y en el 2022, creo, si no me equivoco, no, o 2023, bueno, pierdo el tiempo, por esta fórmula que te conté de Factor C, que es donde está basado todo el programa, basado en el hombre en busca de sentido, me invitaron a TEDx y ahí fue donde pues ya como que hablé del Factor C como una fórmula que realmente de lo que es TEDx, ¿verdad? Buenas ideas que podamos compartir. Sí. Y por eso fui invitada a TEDx y ahí fue donde conté por primera vez esto. Y que mi familia, la primera vez que yo di una conferencia, ninguno estuvo. En TEDx estuvieron y ellos nunca la habían escuchado. Y vieras que fue muy, muy simpático el momento porque... Digo simpático porque no sé qué palabra ponerle en este momento, porque no necesariamente fue simpático. Espérate, te digo cuál le voy a poner. Yo no me percaté de contarles a ellos lo que yo hablaba en esa conferencia. Y se impactaron muchísimo, pero muchísimo, de manera que uno de mis hijos me dijo, y mami, ¿cómo hiciste de la peor etapa de nuestra vida? En este momento oro para ayudar a otros. Pero estaban muy, muy impactados de lo que yo había contado. Ellos no se esperaban ni siquiera salir en las filminas, ni mucho menos, y yo los puse, ¿verdad? Entonces, fue como un momento que todos recordamos como que fue un shock para ellos y un shock para mí de que yo dije, ¿cómo yo no les dije? O sea, pero los En el momento te diste cuenta. En el momento me di cuenta y yo dije, Dios mío, o sea, como yo no se me ocurrió decirles. Y ellos, pues, no fue un reclamo nunca malo, más bien fue bueno. Pero sí fue como muy impactante. Hoy pienso que por dicha fue así, porque si no, tal vez hubieran dicho, no contés, no digas. Y es a donde comenzamos de nuevo a limitarnos para darle a los demás. Claro. Yo, lejos... Y Jorge, te lo digo con toda la honestidad del mundo, lejos de sentir vergüenza hoy por lo que yo he hecho, yo me siento sumamente, desde mi parte más humilde, me siento sumamente orgullosa de mí por haber logrado que una historia de infidelidad a mí no me marcara como el mundo me decía que me tenía que marcar. A mí llegaron a recomendarme profesionales que me fuera a vivir al otro lado del país, para que yo realmente empezara una vida de nueva, porque puedes imaginarte el montón de adjetivos calificativos que yo tenía en mi sociedad, en el pueblo, en el mundo donde uno vive, ¿verdad? Todos los conocidos, la gente tiene opinión. Exactamente, además de, por supuesto, ya no tenía ni una persona que creyera en mí más que estas dos, o sea, mi círculo muy interno, familia. Y estas dos amigas que han sido mis dos amigas incondicionales de mi vida, que han estado en las buenas, en las regulares, en las malas, en las muy malas, y sé que estarán en todas, pero dos. Y el resto del mundo, a donde ya no había chisme, ya no había tanta emoción ni nada, todo el mundo desapareció, todo el mundo desapareció. Y todo el mundo desapareció a hablar. Entonces me decían, ¿para qué vas a volver? ¿Para qué tal cosa? Y yo dije, no, es que yo no tengo por qué quitarme de quién soy. Soy lo que soy, pero a mí eso no me va a determinar el resto de mi vida. Eso pasó, pero ya no me determina. Ya yo no soy esa persona. Sigo siendo Karina con todo esto que ves, pero no soy la misma. La de antes, pero diferente. Wow. Entonces nunca hice caso a que yo tenía que cambiar mis cosas. Y es increíble cómo cuando uno comienza a tener una vibración distinta, una energía diferente, comenzás a encontrar a la gente indicada. Jorge, hoy tengo amistades que yo sé que son lo que son maravillosos, gente
que está de verdad conmigo, que me ama, que me quiere, que realmente nos quiere a todos, a mi esposo, a mí, a parejas, amigos de los hijos. Además encontré que ya, y antes vivía muy con eso, o sea, la amistad no tiene edad. Los años no importan. No. Yo tengo amigas de 80 años y tengo amigas de 25 años, amigas reales y verdaderas. Muchachas de 18 años que las considero mis amigas y señoras mucho mayores que yo que las considero mis amigas, porque en la edad no está el número, está en el intelecto, en lo que podemos compartir, en el Los amor, en el valores. valor, en todo. Entonces, Ujú. mi vida se expandió a todo lo que a todo lo que le he querido decir que sí. Yo ahora siempre digo, yo le digo que sí a casi todo y no a casi nada. Pero a lo que le digo que no, le digo que no. Ajá, O sea, y no entrará nunca porque no va conmigo, no va con mi valor, claro. no va con mi propósito y no va con quien yo quiero. Ujú. Entonces es un no rotundo, pero sí a casi todo. Porque yo encuentro que de todo podemos siempre Sin duda. encontrar algo para crecer. Yo creo que esa es la riqueza de la vida, ¿verdad? Definitivo. La pregunta te la hacía porque me llama la atención que cuando me lo estabas contando desde un buen lugar. Y cuando digo un buen lugar es que em, puedo percibir autenticidad, humildad y superación de una etapa muy difícil en tu vida. Y creo que eso es clave digamos, como para echar para nuestro saco, para las personas que nos ven y nos escuchan, de que muchas veces poder contar una historia de una buena manera, desde un buen lugar, requiere de un proceso, ¿verdad? Totalmente, totalmente. O sea, esto requiere de un proceso que, y ahí sí tengo que decir que la guía es demasiado importante, definitivamente. La persona que te guíe o las personas que te guíen o la ayuda que encontres. Pero lo que te decía de la camiseta, o sea, uno puede ponerse la camiseta a la otra persona, pero el trabajo lo tiene que hacer esa persona. Y ahí está el compromiso con nosotros mismos. Definitivamente no hay manera de que una transformación suceda si uno de verdad no quiere. ¿Hasta dónde querés? Y es que si no de verdad te quedas vacío y comenzás de verdad a llenarte de lo que sí querés, no va a suceder de la manera correcta. Total. Y es que sabes qué pasa, que como cualquier proceso de aprendizaje, llega un momento en donde uno siente que topa con un techo, ¿verdad? Y es como un esfuerzo grandísimo y uno no siente que avanza. O sea, después de que al principio es como todo, wow, aha moment por aquí, eureka por allá, todo es como, Sí, "Wow, no sabía esto, ahora lo sé". Llega un momento en donde para poder integrar hay que romper una hay barrera que y hay romper. que esforzarse más que nunca. Totalmente. Y ahí es cuando ocurre la magia. Yo me acuerdo cuando estaba ya muy mal, y bueno, mi hermana y mi mamá nunca me dejaron ni a sol ni a sombra, ni mi familia, pero enojadas. O sea, ya no era como vamos a ayudarle a la... No. Y mi hermana me dijo una frase que para mí tuvo todo el sentido del mundo y fue que me dijo, Cari, necesitas levantarte y pararte sobre tus propios pies. Y fue, Jorge, una frase que para mí en ese momento yo lo sentí lo más grosero del mundo. Mm, Y hoy le tengo todo el sentido del mundo. Es que pararse sobre los propios pies significa solo. O sea, significa tenga guía, tenga ayuda, tenga todo lo que quiera a su alrededor, pero es usted. Es uno solo el que al final hace o deshace en su vida. ujú, ujú. Y a mí me hizo como, me terminó como toda la ecuación esto. Claro, y de todo esto nace el factor C. Y de todo esto nace el ¿Qué es el factor C. factor C? El factor C es cómo. Factor cómo. Literal. ¿Cómo puedo hacer que mi vida esté mejor? Entonces yo lo pongo en 5 palabras, en 5 preguntas que hacemos, ¿verdad? Y con todo el gusto, más bien te lo ofrezco para tu gente y te Ah, lo me voy a encanta. pasar. Lo podemos poner en los Lo comentarios. podemos poner, sí, son 5 preguntas que te van guiando hacia cómo hacer una acción inmediata. Porque lo importante, al final de cuentas, es no dejar para mañana. Porque entonces hoy estamos hablando y no sé, decimos, ay, sí, mira, yo podría hacer tal cosa. Entonces dices, bueno, pero mañana, porque hoy estoy súper ocupado. Mm, Y mañana tampoco me dio tiempo, porque entonces también tenía otras prioridades y pasado mañana se me olvidó. Y ujú. entonces ya no cambié. Entonces, ¿qué puedo hacer ya, en este momento? Cuando yo hice mi TEDx, yo les decía, cojan ya el teléfono. Ese mensaje que no has puesto hace 2 años para un aumento de sueldo, que sabes que te lo mereces, pero que no te atreves a hacerlo. Y que seguís en el me tocó y Sí. mejor no digo nada, porque si después pierdo el Ajá. trabajo, ponga ese mensaje.
O ese mensaje a la familia con la que estás peleada hace tanto tiempo y que no te deja vivir en paz, pero andas creyendo que sí, pero por el dolor por dentro, ponga ese mensaje ahí y dígales cuándo nos vemos. Porque ese cuando nos vemos nos acerca al resultado que queremos. Claro. Y ese resultado que queremos lo que podemos comenzar a visualizar. ¿Cómo quiero que suceda? ¿Cómo quiero que suceda esa conversación? ¿Cómo quiero que suceda ese encuentro con la familia? ¿Y cómo voy a estar yo? ¿Cómo me voy a presentar? Yo siempre les digo, imagínense hasta cómo van a ir vestidos. Claro. Desde lo muy, muy rudimentario que pueda sonar hasta lo mucho, cómo vas a estar, cómo vas a contestar, cómo vas a hablar, cómo te vas a dirigir, cómo te vas a sentir, qué es lo que querés llevarte, cómo va a terminar ese encuentro, con cuál es el sentimiento y lo comenzás a vivir hoy. Porque la mente no sabe que eso no está pasando. Ajá. La mente está produciendo lo que vos le das. Y si le das ese pensamiento, ese es el que va a tener. Y por supuesto, si le das todas las palabras horribles que nos podemos decir, yo soy muy necia con el tema de las palabras, Sí, odio total. hablar con malas, o sea, no, la palabra odio tampoco, pero no me gustan las malas palabras o las palabras que van en contra de nosotros mismos, claro. Porque al final de cuentas es lo que le estamos diciendo a la mente. Sí, o sea, la gente, a lo mejor alguien puede ser escéptico de todo esto de la visualización o hacernos estas preguntas de, ay, ¿cómo es posible? Yo no puedo controlar eso. Cuando llegue el momento, capaz que me va a decir tal cosa y yo me voy a sentir de tal manera. Ese tren de pensamientos te está programando para que las cosas no vayan en la dirección que vos querés. Exactamente. Hasta meterle el no en, no te parece que, no me preguntes, no te parece, quitarle el no. Pues es que ya es una connotación distinta. Entonces, la gente no tiene como tanta delicadeza para ver cómo la mente es tan sutil de encontrar las formas de pensamiento que le estamos dando. Claro. Entonces, yo siempre paso como pensando y les digo, piense en qué es lo que quieres que venga y que haya en tu vida. Pero en esa manera de pensar, pues creo que uno va cambiando la manera de vivir, definitivamente. Total. Entonces, el factor C consiste en 5 preguntas. 5 preguntas que te llevan al resultado que vos querés desear para visualizarlo y que realmente se dé. ¿Por qué? Porque ya hiciste la más importante, que es la acción inmediata. Ahí es donde comienza a suceder la magia. Donde yo digo, ahí es donde comienza a suceder la magia y a donde nadie te va a poder decir, qué suertuda que sos. No es suerte, es mente. Ajá. Es que lo creé, es que lo hice. La suerte, ganarse la lotería. Sí, total. Lo demás lo estamos trabajando. Y este modelo con el que vos acompañas a otros y a otras, te llevó a algo que está como por ahí. Sí. Desde mi visualización existía. Sí. No quiero hacer spoiler, te lo voy a dejar en tus manos. Gracias. Sí, la verdad, Jorge, bueno, y antes de decirlo, sentirme muy feliz y orgullosa que sos parte ya también de eso, porque esto es un movimiento que crece cada vez que hay algo nuevo y hoy sos parte de eso, algo nuevo, así que me siento muy orgullosa. Yo, cuando comencé esto, como te digo, mi propósito de vida es llegar a la mayor cantidad de personas. No se me puede olvidar, mayor cantidad de personas. En los unos a unos yo sentía que todo súper bien, los cambios sucedían y demás, pero no avanzaba a esa mayor cantidad de personas y por eso tenía siempre como ese motorcito diciéndome, Karina, por aquí, pero falta más, falta más. Comencé a hacer los grupos y, bueno, maravillosos. Yo amo mis grupos, o sea, de verdad es algo en lo que me siento muy realizada de hacer y gracias a Dios las chicas están totalmente felices y transformadas. Pero todavía seguía esa cosita, ¿verdad? Que me decía, Karina, todavía falta más. Hago conferencias de valores, de propósito de vida, de ser una mejor versión de nosotros mismos, a empresas, a donde llevo esto mismo también. La última la di en Intel la semana pasada y salí exactamente igual. Yo, falta algo más. falta. Como que sé, pero como que... Sí. Y el año pasado, no sabía qué era exactamente, pero me salió un mensaje de Mentes Expertas en el celular. Y ese mismo día yo escribí y ese mismo día esa gente a mí me llamó. Fue algo como increíble. Yo he estudiado con muchos de ellos, de los que están en Mentes Expertas. Para los que no saben, Mentes Expertas es un movimiento de speakers de muy alto nivel del habla hispana que dan conferencias hasta el año pasado solo en España.
únicamente lo que hacían era andar por giras en España y algún otro país en Europa, pero jamás América. Y a partir del año pasado ellos deciden dar un salto y literalmente es cuántico porque ha sido exponencial esto a América, porque se dan cuenta que la mayor cantidad de personas que los lee y los sigue a ellos son de América. Entonces dicen, vamos para América. Y yo escribo en un momento que por otro lado también a ellos les había llegado como mi nombre y entonces el dueño de Mentes Expertas me llama, pero el mismo día, Jorge, yo decía, qué impresión y al mismo tiempo me decía, no, no es impresión, yo lo vi, yo lo sabía que estaba para mí, yo lo había declarado sin darle forma ni fondo así exacto, pero yo sabía que algo así venía. Y me ofrecieron ser su representante. Hoy soy su representante en Costa Rica y en Centroamérica. Y entonces estamos llegando a la mayor cantidad de personas. Qué maravilloso. Porque, bueno, este año venimos, el año pasado vino Víctor Coopers con su conferencia Vivir con Alegría. Y este año, como les dije el año pasado en algunas entrevistas que hicimos, esto no era un solo evento, esto era un proyecto, es un proyecto. Y llegó para quedarse, para seguir ampliando y para ser más grande. Y de hecho yo a la gente le pregunto, ¿qué ponentes, qué temas, qué más querés? Porque estamos para eso. Yo siempre digo que Mentes Expertas somos todos los que pertenecemos a Mentes Expertas. No es el conferencista que se puede levantar y dar una conferencia, que tienen un gran bagaje y un gran conocimiento. Al final de cuentas somos todos los que asistimos, todos los que queremos mejorar, todos los que queremos ser una mejor versión de nosotros. Sí, total. Todos los que estamos cercanos al bienestar. Entonces, al final de cuentas, podemos todos desde nuestro lugar aportar. Entonces yo siempre digo, dígame, pregúnteme, ¿qué más hacemos? ¿Con qué más venimos? Entonces este año, a petición de verdad de todas estas ideas que el mismo público ha lanzado, vamos a estar con 3 conferencias en Costa Rica. Viene Víctor ahora el 16 de junio con una conferencia de ventas, un público más reducido. Pero una conferencia de ventas, la palabra, creería yo, con lo que lo conozco a hoy, que una de sus palabras preferidas en el mundo es cracks. Y Víctor tiene su libro que se llama Vender como cracks, es de hace 20 años. Uno creería que la palabra cracks es como muy reciente. Y no, su libro, por eso es que digo, yo creo que entre su ADN está la palabra cracks. Total, le encanta esa palabra. Y es súper futbolera, además. Exacto, sí. Después viene Marian Rojas, quien... Todos tenemos una profunda admiración por ella, definitivamente. Sí. Una mujer que ha revolucionado la psicología. Antes de que termine el 2025, vamos a tener a Marian. Marian la tenemos, si Dios quiere, en octubre. Y a final de año tenemos a Borja Vilaseca, quien es una persona del desarrollo personal, de las personas que yo creo que más transformaciones han creado a partir de la teoría del eneatipo, y nos explica de una manera muy sencilla cómo podemos entendernos desde 9 formas de personalidad distintas. Entonces, yo creo que son 3 conferencias que vamos a tener este año por acá, todas interesantísimas, todas maravillosas y todas al alcance del público que realmente lo quiera estar. Nosotros en Mentes Expertas intentamos de verdad que toda la persona que quiera estar, esté. Y por eso yo a todo el mundo le digo, escríbame, póngame las necesidades, porque de alguna manera vamos a lograr que los que tenemos que estar, estemos ahí. Qué maravilloso. Sí. Wow, ¿cómo haces con tanto? Porque, o sea, organizar eventos es otro nivel. Bueno, digamos que yo, si me devuelvo el tiempo, no sé, si hubiera sabido lo que era, si lo hubiera hecho. Y por eso es lo bueno a veces de no saber. De solo mandarse. De solo mandarse, exactamente. O sea, yo me lancé sin paracaídas, digamos. Y ha sido titánico el trabajo, gracias a Dios. Y yo pienso que de verdad, cuando uno hace las cosas con propósito, las cosas se acomodan y Dios se encarga de ponernos las personas indicadas para recibir la ayuda, como todos necesitamos ayuda para hacerlo. Yo no lo puedo hacer sola jamás, ni voy a decir nunca que lo hice sola. Tengo un equipo maravilloso, no solo conmigo, de mi marca, sino de patrocinadores que nos acompañan en esto, que hacen que definitivamente todo pueda ser posible. Esa es la clave, rodearse de las personas indicadas, ¿verdad? Así es, totalmente. Yo pienso que cuando creemos que somos omnipotentes,
no vamos a lograr mucho. Ni Pero cerca. acompañados vamos a lograr muchísimo. Total, total. Y en medio de todo esto, escribiendo. Sí. Bueno, volviendo a que siempre nos dejamos de últimos, ¿verdad? Y queriendo cumplir con mi propósito, y de verdad que para mí esto, yo sé que vos lo notás, es una pasión absoluta, ¿verdad? Yo de verdad que, yo digo, no tengo que ser yo la que esté en una tarima para estar llegando a la mayor cantidad de personas. Total. Es quien tenga que estar, porque no es desde el ego, es desde el ser, es desde querer que realmente todos podamos estar mejor. Yo necesito impregnar que si yo pude, todos podemos, porque yo no tengo nada diferente. Simplemente me lo propuse de una forma concreta, clara, visualizada, y he decidido hacerlo por mí. Y por mí ha llegado todo lo mejor. Pero la decisión la tenemos que tomar cada uno. Y eso es lo que yo quiero transmitir. No necesariamente soy yo la que tengo que estar ahí. Tienen que estar los mejores. Y no importa que yo no sea la mejor. Ahí tienen que estar los que tienen que estar. Dios mío, boté a Rick. Pero entonces me fui dejando. Yo atrás tengo... Desde hace 2 años, por lo menos, de estar queriendo escribir mi libro con toda esta historia. Pero no un libro solo de historia mía, porque no es un libro que quiera llegar por el, no sé, por el ego de tenerlo. Pero sí es autobiográfico. Es autobiográfico, pero vuelvo a lo mismo, mayor cantidad de personas que como yo se han perdido. Que es mi propósito, es un libro autobiográfico con herramientas para cambio, a donde vamos a irlo escribiendo juntos. De alguna manera yo escribo, pero vos también escribís. Es como tipo workbook. Exacto. Tiene algunas partes a donde vos también vas a escribir y vas a escribir tu parte. Entonces es como un compartir entre vos y yo. Wow. ese mismo acompañamiento. ¿Cuánto tiempo te ha tomado escribirlo? Ay, ahora que lo veo digo, ¿por qué me tomó tanto tiempo? Pero me tomó mucho tiempo. Me tomó 2 años sin priorizarme, y el 2 de enero al 1 de mayo que me lo propuse, lo terminé de escribir, y el 1 de mayo pusiste fecha. Exactamente, puse fecha. O sea, lo declaré y lo visualicé y dije el 1 de mayo lo termino. Y literal, Jorge, el 1 de mayo a las 5 de la mañana escribí las últimas páginas que tenía que escribir, y unas 2-3 horitas cerré, lloré de la felicidad, esas lágrimas de verdad de determinación, lágrimas de logro, de satisfacción, de una meta cumplida, de lo que no tuve por muchos años, y ahora lo tengo y terminé mi libro. Felicidades. Ahora ya está como el proceso pues todo ese proceso que lleva toda una edición, editorial y demás. ¿Y ya tiene nombre? No. Bueno. Todavía estoy en eso, literal. Eso, qué vacilón, pero es lo que más me ha costado. Ajá. Es lo que más me ha costado. Tengo como 10 nombres dándoles vueltas, y todos los días me lo imagino con ese nombre, y al día siguiente con el otro, y también tengo una fecha para definir el nombre, y ese día va a ser. Me encanta, me encanta. Te deseo éxitos con eso. Gracias. Y también mucha admiración. Yo empecé este año a escribir el mío. Buenísimo. Y, o sea, yo escribo mucho. Desde el 2018 yo me propuse tener un blog activo, y todas las semanas yo escribo un artículo de algún tema de interés. Y a mí me apasiona mucho escribir. Y yo dije, yo creo que ya he escrito lo suficiente como para agarrar un compilado y empezar a transformarlo en un libro. Pero bueno, no es fácil. Y además un compilado, y uno, porque digamos, los que estamos en esto y que hacemos redes y todo, el contenido yo lo escribo. O sea, yo me lo imagino, yo lo escribo, y después pues ya tenés quienes son como más copywriters y lo cambian y demás. Pero yo creo que un compilado a un libro suena como que qué fácil. Sí, ya está escrito. Pero nada más agarre. No, nada, no es así. O sea, yo creo que escribir un libro es una gran meta. Es una gran meta. Y sobre todo cuando es personal. Yo creo que ya después, si te especializas como en un tema, pues hablar sobre el tema, claro. y pues puedes ir a recurrir al conocimiento de mucha gente. Pero cuando es algo personal, creo que no sé, para mí no fue, no te voy a decir difícil porque no es la palabra, pero fue muy retador retador realmente. Es exigente. Sí. Bueno, ahí después me pasas tips. Por supuesto, más que feliz. Me encanta.
Karina, para mí ha sido un honor compartir con vos este espacio. Me Igual. siento muy agradecido y lleno de admiración por todo lo que has logrado y lo que está por venir. Gracias, Jorge. Y nada, me encantaría que compartieras con nosotros. Si quisieran buscarte en el mundo digital, ¿cómo te encuentran? Gracias. Como mi nombre, Karina.Fischel, estoy en Instagram y Karina Fischel en todas las demás redes, TikTok, Facebook, LinkedIn, cualquiera de todas esas redes, así me encuentran y mi página web, karinafischel.com Ok. también. Si quieren saber de tus programas, si quieren saber de Mentes Expertas, de los eventos que vienen, todo va a estar a través Todo de... a través de las redes. En Mentes Expertas tenemos un WhatsApp 24/7 con información de todo lo que quieran saber sobre venta de entradas, cualquier tip que necesiten, ahí está. Buenísimo. ¿Algún mensaje final que quieras compartir con la gente que Bueno, nos ve y primero nos escucha? agradecerte, Jorge, de verdad que inspiras muchísima confianza, muchísimas ganas de conversar. Aquí podemos seguir todo el día. Sin duda, sin Sin duda. duda, me encantaría saber tu historia también. Así que te agradezco mucho tus ganas de aportar a este proyecto. A ver, sin habernos conocido antes, ¿verdad? Aceptar mi invitación a ser parte de Mentes Expertas, fue realmente muy significativo. Yo creo que las mejores relaciones vienen de la energía que damos, ¿verdad? Y de esa vibración donde estamos todos y simplemente nos vamos juntando y yo creo que eso pasó, ¿verdad? Y aquí estamos. Sí, sí. Así que Voy a hacer una mucho. aclaración porque no pasó porque pasó. O sea, quiero que la gente se dé cuenta de que Karina es congruente con lo que dice. Ella hizo que pasara. Sí. Porque me hizo una llamada y en la llamada me convenció con esa pasión que la caracteriza de este gran proyecto. Y yo dije, no, yo quiero ser parte de eso también. Gracias, Jorge. Sí, es todo un honor. Cada vez que te escuchaba mencionar la frase de llegar a la mayor cantidad de personas, me sentí súper identificado porque ese es mi propósito también. Amo. Me encanta. Llegar a la mayor cantidad de personas porque de alguna manera en alguna parte de mi vida yo también me perdí. Y luego al tocar fondo y asumir la responsabilidad encontré también para qué estoy en este mundo. Entonces me siento también muy reconocido cuando te escucho. Bueno, ves, no nos equivocamos en que la energía se encarga de juntarnos. Total. Lo que antes y tan retrógradamente la gente decía, no te juntes con similares porque son tu competencia. Yo digo todo lo contrario. Gracias a Dios sabemos tantos similares que queremos hacer el bien y dar, porque para recibir hay demasiada gente. O sea, hay 8 billones de personas en el mundo. O sea, yo de hecho no creo en esa versión competitiva de la realidad porque si bien es cierto, no sé, hay ciertos modelos de negocio que nos llevan a analizar a la competencia, yo no sé qué, podemos utilizarlo como un punto de inspiración, pero recordando que en la colaboración es que nos sostenemos en el juego. Eso iba a decir, yo uso siempre la colaboración. O sea, y yo no veo a nadie como competencia. De hecho, no ando viendo quién hace igual lo mío. Yo veo a todo el mundo como colaborativo. Y cuando encuentro a alguien con el que, no sé, tengo como esa afinidad, digo, yo quiero trabajar así. Yo quiero trabajar con esta persona. Total. Necesitamos hacer un proyecto juntos, porque entre más, mejor. Total, y se pasa mejor. Exactamente, así es. Sin duda. Así es. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias por estar presente y por compartir tu tiempo. Y yo espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Chao. Estuvo increíble, ¿verdad? Mira, si quieres apoyar el proyecto de The Mind Podcast, te tengo una noticia. Es libre de costos y lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal, compartirlo con alguien increíble y hablar de este y más episodios en redes sociales. Etiquétame como The Mind Coach CR. Además, te invito a dejarnos reviews y comentarios en las plataformas de audios. Nos vemos. Be present, my friend. ¡Caramba!